Desde que los seres humanos entendimos que podemos utilizar la energía para facilitarnos la vida, empezamos a explotar todas las fuentes que entraban en nuestro alcance tecnológico. Desde las grandes industrias basadas en vapor de la revolución industrial hasta el petróleo que ha gobernado todos los sectores fundamentales de nuestra sociedad actual. Y esto transformó nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestra evolución. Dentro del uso de las energías y su democratización, el dispositivo que lo cambia todo es la red eléctrica. Aunque este sea una consecuencia de nuestra necesidad por iluminar nuestras noches. Aunque este es un tema que se sale completamente de este video, no lo vamos a explicar acá. Si quieren saber más de él, déjenlo en nuestros comentarios y más adelante lo explicaremos. En este video vamos a hablar un poco de la red eléctrica, del balance de energía, un poco de la estabilidad, un poco de los apagones y quizás algo de restablecimiento. Y en el próximo video vamos a ver los eventos más grandes que han ocurrido en la América Latina con respecto a esto de los apagones. Entonces, nos vemos. La red, sin lugar a dudas, es el desarrollo técnico y tecnológico más grande y complejo creado por nuestra especie, a tal punto que abarca la extensión de todo el planeta Tierra y las condiciones de vida actuales, y nuestro mundo no serían igual sin ella. Esta dispone de millones de elementos que se extienden por cada área del territorio y cada elemento trabaja de forma coordinada para satisfacer la demanda energética. Esto nos muestra muy por encima la labor titánica que es necesaria para que dispongas de electricidad. Es importante que recuerdes que su función principal es el transporte de energía, desde un punto generador hasta su demanda, y este objetivo es dependiente de miles o millones de variables. Pero cuando hablamos de este dispositivo, sabemos que nos enfrentaremos irremediablemente a problemas de grandes proporciones. La principal limitación de este dispositivo es su incapacidad de almacenar de forma eficiente y automática energía eléctrica, lo cual implica que tan pronto como se requiere, esta se debe crear y se debe distribuir. Por lo cual se dice que la red funciona en perfecto sincronismo. Es decir, la generación, la transmisión, la distribución y demanda ocurren en el mismo instante de tiempo y en perfecto balance. Ahondando alrededor de este concepto, podemos decir que la generación de electricidad debe seguir a la demanda de manera automática. De no ser así, se presentan desequilibrios, los cuales implicarán afectaciones en el servicio de millones de personas. Analicemos un poco más a profundidad el planteamiento anterior. Decíamos que la generación debe ser igual a la demanda en cada instante de tiempo. Pero, ¿cómo hace la generación para saber que debe incrementar su potencia cuando tú decides encender un bombillo? ¿O cómo sabe la generación que desconectaste la nevera y por ende debe de dejar de generar esa potencia equivalente? Porque si no, no se mantendría el equilibrio. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si le preguntas esto a un ingeniero, te dirá que es gracias a la frecuencia. Pero eso no nos explica mucho. De hecho, solo nos deja un poco más de dudas. Pero ¿qué trata de decirnos? Simple. Si tú decidieras en estos momentos conectar una carga a la red, puede ser un bombillo, un ventilador o lo que quieras, este exigirá esa energía al transformador más cercano de tu casa y este le exigirá esa energía a las redes de distribución. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a las redes de transmisión y las redes de transmisión hagan su exigencia de energía a los generadores. Así, cuando lleguemos al generador, esta energía será demandada al campo eléctrico, el cual está interactuando con unas bobinas de este dispositivo, haciendo que la velocidad de este elemento se reduzca. El caso contrario ocurriría en el momento que quieras desconectar una carga. La secuencia sería algo similar, pero en el generador la velocidad aumentaría. Este cambio en la velocidad es el indicativo necesario para saber que se presenta un desbalance en la red. Por ende, los controles responden y se aumenta o se disminuye la potencia que se está generando. Esta condición de la red es el concepto más básico de estabilidad. Pero, ¿es lo único que deberíamos tener en cuenta? La estabilidad se puede definir como la capacidad de la red de mantener sus parámetros de operación en rangos adecuados después de haber sido sometida a una perturbación. Es muy importante que se tenga en cuenta que solo nos estamos refiriendo a la estabilidad de la red con respecto a un solo parámetro,
quizás el más famoso. Pero el concepto de estabilidad de red es mucho más amplio y ahora debe ser reevaluado con respecto a la penetración de nuevas tecnologías. Si quieren saber un poco más de este tema, les dejo en la descripción un artículo donde se habla de los 5 tipos de estabilidad definidos en la actualidad para redes eléctricas de la IEEE, los cuales son Frequency Stability, que acabamos de definirla, Voltage Stability, Rotor Angle Stability. Estas son las estabilidades clásicas y 2 nuevas que son Resonant Stability y Converter Driven Stability. Si quieres saber un poco más de estas estabilidades, me pueden dejar un comentario y quizás más adelante haga un video explicándolas. Como lo dicen las leyes de Newton, toda acción genera una reacción. Lo mismo sucede en las redes eléctricas. Toda acción que se tome dentro de una red eléctrica genera una perturbación de gran o menor escala, pero desde conectar o desconectar una carga o mover un simple tap de un transformador o quizás entrar o sacar un generador del sistema, eso genera una perturbación y esas perturbaciones pueden hacer que nuestro sistema entre en un estado de operación inestable o en un área de operación inestable. Estas inestabilidades en la red pueden llevar a nuestro sistema a lo que nosotros llamamos un apagón. Se dice que se tiene un apagón en la red cuando los parámetros han salido de los rangos de operación adecuados y los diferentes esquemas de control han fracasado. Ahí, cuando operan las protecciones, tenemos un apagón. Los apagones más comunes son de pequeñas zonas en la red, donde se desconectan sectores al presentarse alguna anomalía. Por lo general, los esquemas de protección hacen que los dispositivos operen aislando el fallo, y así evita eventos de mayor magnitud sobre los activos. Esto hace que se disminuya el impacto sobre el sistema en general. Por otro lado, existen eventos que se conocen como de gran magnitud. Estos pueden ser causados de múltiples formas, pero por lo general se desencadenan un conjunto de efectos en cascada donde implican la salida de múltiples activos y la ineficacia de los controles de generación para mantener la frecuencia en rangos óptimos. Cuando se presenta un evento de esta magnitud, siempre queda una última etapa y la menos deseada, que se conoce como deslastre de carga, la cual implica liberar bloques de carga del sistema y esperar que con la ayuda de los controles de generación el sistema se logre estabilizar. Si la perturbación no logra ser mitigada con este último esquema, se presenta una desconexión masiva de la generación, creando un apagón general. Después de que se presenta este evento, no hay mucho más que se pueda hacer, solo localizar la causa raíz de la falla y aislarla para evitar generar nuevas caídas al momento de la restauración. El restablecimiento de la red después de un evento de gran magnitud por lo general está definido. Bueno, eso sí, cuando hablamos de un país o una región muy grande. Y se coordina por un ente de operación general, el cual decide y maneja los pasos de la restauración. Es necesario entender que las implicaciones de un apagón de este estilo repercuten en millones de personas. Esta restauración es un proceso complejo y lleno de demasiadas inestabilidades, debido a que se deben ir ingresando plantas de generación las cuales tengan capacidad de arranque en frío. Adicionalmente, se debe ir coordinando el cierre de líneas de transmisión y el ingreso de cargas de forma paulatina. Así, se evalúa la estabilidad de la red en cada instante de tiempo y la cargabilidad de cada uno de los elementos implicados en esta restauración. Es deseable y se busca que se pueda ir agregando generadores a la restauración, así se aumenta la inercia del sistema, el cual se va volviendo mucho más robusto ante las perturbaciones. Los eventos de gran magnitud que implican grandes áreas del territorio sin servicio son eventos atípicos, y mucho más si estos implican uno o varios países afectados. Pero cuando estos eventos suceden, colapsan todos los servicios básicos, y entre ellos esos los cuales estamos acostumbrados a tener. Para que sepas un poco más de estos eventos, vamos a mostrarte en el próximo video los mayores apagones que han ocurrido en América Latina, por qué han ocurrido, dónde han ocurrido, qué es lo que ha pasado y más que todo las consecuencias, porque es lo más interesante, es ver que se colapsa la sociedad apenas
la red eléctrica falla. Entonces los invito a ver el próximo video, va a estar muy interesante y quédense por aquí. Hasta la próxima.